Durante más de 3 décadas, Míriam Hernández fue sinónimo de elegancia, fuerza interpretativa y estabilidad emocional dentro del competitivo mundo de la música latina. Su voz, reconocida por millones, parecía sostener no solo el peso de su carrera, sino también la armonía de una vida personal cuidadosamente construida lejos de los escándalos. Para el público, ella era el ejemplo perfecto de éxito equilibrado, una artista capaz de llenar auditorios en América Latina, y al mismo tiempo una mujer que defendía con orgullo su familia como su refugio más sagrado. Nadie hubiera imaginado que detrás de aquella imagen serena y luminosa se incubaba una tragedia emocional que terminaría por fracturar su existencia de la manera más inesperada y dolorosa. Míriam siempre había hablado del amor como el motor principal de sus canciones. Cada melodía, cada interpretación llevaba la huella de una mujer que confiaba profundamente en los lazos afectivos. Por eso, cuando conoció a su futuro esposo, lo describió como un encuentro destinado casi cinematográfico, marcado por la certeza de que él sería su acompañante de vida. Aquella relación creció bajo la mirada del público, pero también bajo la protección férrea de la cantante, que evitaba exponer su intimidad a los medios para preservar la autenticidad de lo que compartían. Con el paso de los años, su matrimonio se convirtió en un símbolo silencioso de estabilidad dentro del espectáculo. Mientras otros artistas vivían expuestos a polémicas constantes, Míriam parecía haber encontrado un equilibrio admirable entre la fama y el hogar. Su esposo aparecía como un compañero atento, presente en giras, celebraciones y decisiones importantes. Para ella, él no solo era un pilar emocional, también era una figura clave en la administración de su carrera, alguien en quien había depositado una confianza absoluta. Aquella fe profunda sería irónicamente el origen del devastador derrumbe que estaba por llegar. La artista creía que conocía a su marido mejor que a nadie, y esa seguridad se convirtió en su mayor vulnerabilidad. La traición, cuando finalmente se reveló, no vino acompañada de discusiones ni señales evidentes. Llegó como un golpe seco, inesperado, brutal. Míriam nunca imaginó que un error rutinario, un detalle insignificante, sería la chispa que encendería el incendio emocional más doloroso de su vida. Una llamada a deshora, un mensaje sospechoso, una respuesta evasiva. La intuición tan fina y tan humana comenzó a murmurarle que algo no encajaba. Al principio trató de ignorar aquellas señales. La cantante estaba acostumbrada a las presiones externas y sabía que la imaginación puede ser traicionera cuando se mezcla con el agotamiento de las giras y la exposición mediática. Sin embargo, hubo un momento preciso, un instante que aún hoy muchos cercanos describen como el punto de quiebre, en el que la verdad dejó de ser una sospecha y se convirtió en un hecho imposible de negar. Míriam, movida por una mezcla de temor y necesidad, revisó un dispositivo que no solía tocar allí. Encontró mensajes que no solo confirmaban la infidelidad, sino que revelaban una relación emocional paralela profunda, sostenida en el tiempo. El impacto fue inmediato. Un silencio helado la envolvió antes de que pudiera llorar. El mundo que antes le pertenecía se volvió ajeno. La mujer que había cantado al amor fiel, a la confianza y a la entrega absoluta, se encontró de pronto enfrentada a la realidad más dolorosa. El hombre a quien había otorgado su vida sentimental estaba involucrado con otra mujer. Pero lo que hizo que la herida fuera aún más devastadora fue descubrir que aquella mujer no era una figura lejana, desconocida, sino alguien que nunca imaginó que pudiera involucrarse en su historia. Una amistad, una colaboradora, una presencia que ella consideraba ajena a todo conflicto. La traición así se multiplicó. No era solo el engaño del esposo, sino también la puñalada emocional de una persona que conocía su confianza y su fragilidad. A partir de ese instante, la vida de Míriam se dividió en dos: antes y después del descubrimiento. Sus giras continuaron, sus compromisos siguieron su nombre, seguía brillando en carteles y entrevistas. Pero algo esencial dentro de ella se había quebrado. La artista comenzó a experimentar una contradicción profundamente humana, mostrar fortaleza ante el mundo mientras su interior se desmoronaba. Cada presentación pública se convirtió en un acto de resistencia,
un intento desesperado por mantener su identidad profesional intacta, mientras luchaba con una tormenta emocional que amenazaba con arrastrarlo todo. Los amigos cercanos notaron rápidamente el cambio. Su sonrisa seguía allí, pero sus ojos ya no transmitían la misma calma. Había una tensión silenciosa en su manera de hablar, una especie de temblor emocional, que solo quienes la conocían profundamente podían detectar. La traición no solo había destruido su confianza matrimonial, sino que había puesto en jaque su seguridad personal, su autoestima y su visión del amor como fuerza protectora. Para una artista cuya carrera estaba construida sobre la sensibilidad, aquella herida tenía un peso doble, afectaba su corazón y su creatividad. Miriam comenzó a aislarse a buscar respuestas donde solo encontraba más preguntas. ¿En qué momento se quebró su matrimonio? ¿Qué señales había pasado por alto? ¿Cuánto tiempo llevaba viviendo una mentira? Esa búsqueda de explicaciones se convirtió en el inicio de un proceso devastador que marcaría profundamente su vida pública y privada, y que sería apenas el preludio del trágico desenlace que el mundo conocería más tarde. El descubrimiento de la infidelidad no solo marcó a Miriam Hernández como mujer, sino que desencadenó un proceso interno devastador, casi imperceptible para el público, pero profundamente visible para quienes compartían con ella los entornos más íntimos. La artista, conocida por su fortaleza en el escenario, se encontró atrapada en una realidad que no había elegido, obligada a convivir con la doble vida afectiva de su esposo, mientras su propio mundo emocional se venía abajo de manera silenciosa y dolorosa. Lo que para otros habría sido un escándalo inmediato, para ella se transformó en un círculo de angustia privada, marcado por la negación, la incredulidad y un sufrimiento que se prolongaba día tras día. Durante semanas, Miriam intentó encontrar explicaciones racionales a lo ocurrido. Buscó en conversaciones pasadas algunas, aparentemente triviales, otras mucho más profundas señales que pudieran ayudarla a reconstruir el rompecabezas de aquella traición. Cada sonrisa recordada, cada gesto compartido, adquiría un nuevo significado. Momentos que antes parecían llenos de cariño, ahora se teñían de duda y sospecha. La cantante se debatía entre aceptar la realidad y aferrarse a la esperanza de que todo fuera un malentendido, un error pasajero, algo que pudiera resolverse mediante el diálogo o la introspección. Pero a medida que revisaba los mensajes, las fechas, las coincidencias y los silencios, comprendía que la verdad era mucho más cruda de lo que imaginaba. Aquella relación paralela llevaba meses en construcción. La herida más profunda no provenía únicamente del engaño, sino de la dimensión emocional de esa relación. Su esposo no había tenido una aventura casual. Había establecido vínculos, compartido confidencias, construido un espacio íntimo fuera del matrimonio. Para Miriam, eso equivalía a una muerte emocional. Las canciones que ella había dedicado al amor verdadero, las letras que representaban su propia visión del compromiso, se derrumbaron como un castillo de naipes. En el espejo ya no veía a la artista consolidada y fuerte que el público admiraba. Veía a una mujer rota, desconcertada, que se preguntaba cómo reconstruir su vida afectiva después de un golpe tan profundo. El sufrimiento comenzó a manifestarse en su salud. Fuentes cercanas a la artista revelaron que en esos días Miriam desarrolló episodios de insomnio severo, pérdida de apetito, y una ansiedad que la obligaba a detenerse en medio de sus actividades cotidianas para respirar profundamente, tratando de evitar las lágrimas. Incluso su voz, esa herramienta casi sagrada, símbolo de su identidad artística, comenzó a resentirse. En algunos ensayos, su garganta se cerraba por la tensión emocional, obligando a suspender sesiones y a reorganizar compromisos profesionales. Ningún comunicado oficial explicó esas pausas repentinas. Solo su círculo íntimo sabía que la causa era la devastación emocional que la consumía. A pesar del dolor, Miriam intentó mantener una apariencia de normalidad. Continuó asistiendo a reuniones, grabaciones y presentaciones públicas, siempre acompañada de una sonrisa que ya no nacía de la alegría, sino de un acto de supervivencia. La prensa, sin saber lo que estaba ocurriendo en su vida privada, atribuyó su aparente fragilidad a la exigencia de su agenda profesional. Se escribieron artículos sobre su agotamiento creativo sin imaginar que detrás de aquella mirada cansada
se escondía una verdad infinitamente más desgarradora. Pero el verdadero conflicto se desarrollaba puertas adentro en su hogar, donde la tensión emocional se volvió insoportable. Las conversaciones con su esposo, antes fluidas y llenas de complicidad, se transformaron en diálogos fragmentados, cargados de distancias invisibles. Ella necesitaba respuestas, pero él solo ofrecía explicaciones evasivas, discursos ambiguos que aumentaban aún más la herida. La otra mujer se convirtió en un fantasma que rondaba cada rincón de la casa, aunque nunca estuviera físicamente presente. Su sombra habitaba los objetos, los recuerdos, incluso los silencios nocturnos. En ese periodo Miriam comenzó a aislarse del resto del mundo. Rechazaba invitaciones de amigos, evitaba largas conversaciones telefónicas y prefería permanecer sola refugiándose en habitaciones cerradas donde la música, su eterno refugio, no lograba amortiguar el dolor. Cada melodía que interpretaba parecía recordarle lo que había perdido: la confianza, la inocencia emocional, la certeza de que el amor duradero era posible. Sus canciones, que tantas veces habían sido herramientas para sanar heridas ajenas, ahora se convertían en espejos que reflejaban su propio sufrimiento. Con el paso de los días, su dolor se transformó en una mezcla compleja de emociones. Había tristeza, sí, pero también indignación, rabia contenida, y una sensación paralizante de traición absoluta. A veces en la madrugada Miriam se preguntaba si su marido la había amado realmente, o si durante años había vivido en una ilusión cuidadosamente construida. Se cuestionaba si su éxito profesional había eclipsado su vida matrimonial, si sus giras y compromisos habían creado un vacío emocional que él decidió llenar en silencio. Como periodista especializado, usted sabe bien que en cada historia de traición hay siempre una red de causas, consecuencias y silencios que se entrelazan hasta formar una tragedia. Sus familiares intentaron ofrecerle apoyo, pero ella se mostró resistente a compartir detalles. La vergüenza, una vergüenza injusta pero devastadora, se apoderó de ella. ¿Cómo admitir que el hombre que siempre había presentado como ejemplo de lealtad la había engañado? ¿Cómo enfrentar a un público que la admiraba por su estabilidad emocional? Para una figura pública como Miriam, la traición no era solo un drama íntimo. Era una herida que podía poner en tela de juicio toda su narrativa personal ante el mundo. La situación llegó a un punto crítico, cuando la artista comprendió que aquella infidelidad no había sido un episodio aislado, sino el síntoma de un deterioro profundo en su relación. Fue entonces cuando empezó a considerar la separación definitiva, un paso que jamás imaginó tener que dar. Pero la decisión no era sencilla. Su vida profesional estaba entrelazada con la de su esposo, y una ruptura implicaría una reestructuración completa de su entorno, de su equipo, de su rutina emocional. La presión era enorme, y Miriam se encontraba atrapada entre el deseo de liberarse del dolor y el temor de destruir la estabilidad que había construido durante años. La pregunta que comenzó a rondarla cada día era simple pero brutal. ¿Cómo se reconstruye una vida cuando quien debía sostenerla fue quien la destruyó? Esa pregunta marcaría el inicio de una transformación profunda, oscura y peligrosa que la conduciría hacia el desenlace trágico que el público conocería meses después. Cuando la tensión matrimonial de Miriam Hernández llegó a su punto más alto, la cantante comprendió que no podía seguir viviendo en aquel estado de incertidumbre, dolor y sombra emocional que se había instalado en su vida. Había pasado meses intentando sostener una fachada de normalidad, pero su alma ya no resistía el peso del engaño, la duda y la profunda sensación de haber sido traicionada por las dos personas que menos esperaba su esposo y una mujer en quien había depositado confianza. Aquella doble traición había dejado cicatrices invisibles que ni el tiempo ni la fama pudieron disimular. El público, sin saberlo, seguía disfrutando de su música, de su presencia elegante y de su profesionalismo indiscutible. Pero detrás de cada actuación, detrás de cada entrevista, Miriam se enfrentaba a la dolorosa contradicción de tener que seguir siendo un símbolo de fortaleza, mientras por dentro navegaba un mar emocional tormentoso que amenazaba con desbordarse en cualquier momento. La artista se obligaba a ser fuerte, pero cada vez resultaba más difícil.
Sus noches eran largas, llenas de preguntas sin respuesta, de pensamientos que se repetían una y otra vez como una melodía triste que no lograba abandonar su mente. Fue en ese contexto que decidió confrontar finalmente a su esposo, no ya desde el dolor, sino desde la necesidad vital de recuperar algún tipo de control sobre su vida. La conversación fue larga, tensa, marcada por silencios que decían más que las palabras. Él intentó justificar sus acciones, hablar de confusiones, de momentos de debilidad, de errores, que no pretendió que se transformaran en una ruptura definitiva. Pero para Miriam era evidente que aquella relación paralela había sido algo más que un desliz. Representaba una falta de respeto profunda hacia su historia, hacia su matrimonio y hacia el amor que ella había defendido públicamente durante tantos años. La cantante exigió transparencia, pero lo que recibió fueron verdades a medias, respuestas evasivas y confesiones fragmentadas que solo aumentaron su angustia. Según allegados, fue en ese momento cuando Miriam comprendió que su vida no podía seguir construida sobre cimientos quebrados. La separación comenzó a parecer no una posibilidad, sino una necesidad emocional y psicológica. Sin embargo, su situación era extremadamente compleja. Su esposo formaba parte de su equipo profesional, manejaba contactos, contratos, decisiones estratégicas y aspectos logísticos de su carrera. Romper con él significaba mucho más que una ruptura sentimental. Implicaba reconstruir un universo personal y laboral entero desde cero. Pese a ello, Miriam empezó a distanciarse, a retirar lentamente la presencia de su esposo en sus proyectos y a delegar en otros profesionales funciones que él había asumido durante años. Era un proceso lento, silencioso, calculado. Ella sabía que un movimiento brusco podría desatar una avalancha mediática, y esa era la última batalla que deseaba librar en medio de su dolor emocional. Su prioridad, entonces, fue rearmarse internamente, recuperar la seguridad perdida, recordar la mujer poderosa y talentosa que era antes de que la traición la desestabilizara. Pero cada paso hacia la independencia emocional venía acompañado de nuevas revelaciones. La relación de su esposo con la otra mujer no había sido un episodio aislado, ni un error puntual. Había intercambios de mensajes, encuentros cuidadosamente ocultos, complicidades que hablaban de una intimidad profunda y reiterada. Incluso se descubrió que la mujer había participado indirectamente en decisiones que afectaban la carrera de Miriam. Estos descubrimientos no solo dolían, indignaban. La cantante se dio cuenta de que no solo habían traicionado su amor, sino que también habían manipulado su entorno profesional. La herida se duplicó y la angustia se transformó en una mezcla de furia y tristeza que desgastaba aún más su salud emocional. La tensión comenzó a afectar directamente su rendimiento artístico. A pesar de su profesionalismo, hubo presentaciones en las que su energía parecía distante, como si su cuerpo estuviera en el escenario, pero su espíritu estuviera atrapado en una batalla interna. Sus seguidores, sensibles a cualquier cambio en la artista que habían admirado durante décadas, empezaron a notar una melancolía persistente en su mirada, una especie de velo oscuro que no lograban descifrar. Las redes sociales se llenaron de comentarios preguntando si estaba bien, si algo personal la estaba afectando, si la carga emocional era evidente en sus interpretaciones. Pero Miriam, fiel a su estilo reservado, no reveló nada. El círculo íntimo de la cantante, sin embargo, sabía que la situación había alcanzado un nivel alarmante. Miriam comenzó a presentar episodios de ansiedad constantes, sensaciones de opresión en el pecho y dificultades para concentrarse incluso en tareas simples. Por primera vez en su carrera, consideró la posibilidad de cancelar presentaciones o retirarse temporalmente de los escenarios para intentar recuperar el equilibrio emocional. Pero la idea de decepcionar a su público, un público que la había acompañado durante 30 años, era demasiado dolorosa. El punto de inflexión llegó cuando un medio sensacionalista empezó a investigar rumores sobre tensiones en su matrimonio. Aunque la información era fragmentaria, bastaron unas pocas líneas publicadas para que Miriam sintiera que su vida privada, ese refugio que siempre había protegido, estaba a punto de ser expuesta ante el mundo. La posibilidad de enfrentar un escándalo público en medio de su fragilidad emocional la golpeó profundamente.
Para una artista como ella, acostumbrada a controlar con precisión la narrativa sobre su vida, ese riesgo era devastador. Fue entonces cuando tomó decisiones definitivas, reorganizar completamente su equipo, reducir la presencia de su esposo en cualquier asunto profesional y comenzar un proceso interno para cerrar esa etapa dolorosa. Pero aunque la decisión era valiente, el desgaste emocional acumulado durante meses había dejado huellas profundas. Su cuerpo estaba agotado, su mente saturada, su corazón herido. Las personas más cercanas a ella describen ese período como una etapa de vulnerabilidad extrema, donde cada día representaba un esfuerzo monumental para mantener la compostura y seguir adelante. En medio de ese caos emocional surgió un sentimiento nuevo inesperado, el miedo. Miedo a perder su identidad. Miedo a ser juzgada. Miedo a enfrentar sola el futuro. Miedo incluso a no poder reconstruirse. Ese miedo, según quienes la acompañaban, fue la emoción que más la paralizó. Acostumbrada a brillar, a liderar, a ser ejemplo, Miriam sentía que la traición había resquebrajado la versión más sólida de sí misma. Los meses siguientes estuvieron marcados por una mezcla de introspección silenciosa y constante presión emocional. Intentó retomar la música como terapia, pero incluso eso parecía insuficiente. Cada canción de amor le recordaba lo perdido. Cada balada desgarradora parecía hablar directamente de su propia vida. Su sensibilidad artística, que siempre había sido su mayor fortaleza, se convertía ahora en un recordatorio permanente de la herida que la consumía. Finalmente, en un esfuerzo por poner punto final a esa etapa devastadora, Miriam decidió alejarse temporalmente del ojo público. Canceló actividades, limitó entrevistas y se refugió en un círculo muy estrecho, buscando reconstruirse desde adentro. Fue un acto de supervivencia, un intento de recuperar la estabilidad emocional que la vida le había arrebatado de manera tan brutal. Pero el daño ya estaba hecho. La traición había marcado un antes y un después en su existencia, alterando su relación con el amor, con la confianza y consigo misma. La artista que había iluminado escenarios con su voz y su presencia quedó envuelta en una enorme tristeza, una sombra que ni los reflectores podían disipar. Y así, mientras el público seguía sin conocer toda la verdad, mientras los rumores corrían y mientras la prensa intentaba descifrar los silencios, Miriam Hernández enfrentaba la etapa más difícil de su vida. La reconstrucción de una mujer cuya alma había sido fragmentada por una verdad que nunca pidió conocer. El caso de Miriam Hernández no es simplemente la historia de una infidelidad. Es más profundamente la crónica de cómo un corazón puede ser quebrado en silencio, incluso cuando está rodeado de luces, aplausos y reconocimiento mundial. La tragedia que vivió no habla únicamente de la traición de un hombre, ni de la presencia de una tercera persona que nunca debió entrar en su vida íntima. Habla de la fragilidad humana, de la carga emocional que soportan quienes desde afuera parecen invencibles. Miriam, símbolo de elegancia y fortaleza para millones, terminó revelando la verdad más universal de todas: nadie, por famoso o talentoso que sea, está a salvo del dolor que provocan quienes más amamos. Las semanas posteriores a su retiro temporal estuvieron marcadas por silencios largos, reflexiones profundas y una lucha por reconstruir su identidad. Lejos del ojo mediático, Miriam intentó entender no solo qué había fallado en su relación, sino también qué necesitaba para volver a sentirse completa. Fue un periodo oscuro, pero también de revelaciones. Descubrió que había entregado demasiado, que había sacrificado partes de sí misma por un matrimonio que en silencio había dejado de corresponderle hacía mucho tiempo. Esa comprensión fue dolorosa, pero también liberadora. Por primera vez en años, la artista comenzó a mirarse sin filtros, reconociendo su vulnerabilidad, pero también su enorme capacidad de renacer. En entrevistas posteriores, pocas selectivas, cuidadosamente otorgadas, dejó entrever que la superación de aquella ruptura no fue inmediata. No había fórmulas mágicas ni discursos inspiradores capaces de borrar el daño. Pero también confesó que pese al sufrimiento, no perdió la fe en el amor ni en la posibilidad de reconstruir su vida emocional con dignidad. Ese mensaje resonó profundamente entre sus seguidores, quienes vieron en ella no solo a una cantante incomparable,
sino a una mujer valiente que decidió enfrentar sus sombras, sin perder su esencia. La industria musical, a su vez, comenzó a mirarla con nuevos ojos. Miriam ya no era solo la voz poderosa detrás de baladas inolvidables. Era un símbolo de resistencia emocional, una artista que había sobrevivido a la tormenta más devastadora. No por ser fuerte desde el inicio, sino por permitirse ser humana en su fragilidad. Y esa humanidad resonó tanto como sus canciones. Tal vez la lección más grande que deja su historia es esta. La vida de las celebridades no está hecha solo de glamour y éxito, sino también de heridas profundas que rara vez salen a la luz. La historia de Miriam nos recuerda que el dolor emocional, cuando no se atiende, puede consumir incluso a quienes parecen estar en la cúspide del mundo. También nos enseña que la reconstrucción es posible, pero requiere tiempo, honestidad y la valentía de enfrentar lo que duele sin esconderlo detrás de las cámaras. Hoy, su caso sigue siendo contado como un ejemplo de cómo una vida entera puede cambiar por una traición, pero también de cómo el alma humana, incluso rota, puede buscar salida y sentido. Su legado musical continúa, pero su historia personal se ha convertido en una advertencia silenciosa sobre la importancia de la verdad, la transparencia y el respeto en cualquier relación, sea pública o privada. Y mientras el público sigue escuchando sus canciones, mientras sus letras siguen acompañando a generaciones enteras, algo queda claro. Miriam Hernández sobrevivió a la caída más dolorosa de su vida, y aunque las cicatrices permanecen también, lo hace su luz. Si te ha conmovido esta historia, si deseas conocer más análisis detallados, investigaciones exclusivas y relatos profundos sobre la vida de tus artistas favoritos, te invitamos a formar parte de nuestra comunidad. Suscríbete al canal para no perderte los próximos reportajes. Aquí encontrarás historias contadas con rigor periodístico, sensibilidad humana y una narrativa que busca ir más allá del titular, explorando la verdad emocional detrás de cada figura pública. Activa la campanita. Así recibirás notificaciones cada vez que publiquemos una nueva investigación o un análisis profundo sobre el mundo del espectáculo y las celebridades. Deja tu comentario. Tu opinión es fundamental. ¿Qué te ha parecido la historia de Miriam Hernández? ¿Qué otras figuras o temas te gustaría que analizáramos en próximos videos? Comparte este contenido. Al compartirlo nos ayudas a seguir creciendo y a llegar a más personas interesadas en comprender el lado humano luminoso y oscuro de quienes viven bajo los reflectores. Este canal no solo cuenta historias, las honra, las analiza y las convierte en un espejo donde todos podemos reconocernos. Gracias por acompañarnos. Gracias por leer hasta el final. Y gracias por formar parte de una comunidad que valora la verdad, la emoción y la profundidad detrás de cada vida contada.